Estimados estudiantes, hoy vamos a estudiar lo que es el modelo OSI. Este es un modelo que facilita la comprensión y el diseño de arquitecturas de red flexibles, robustas e interoperables. Comprender los aspectos fundamentales del modelo OSI proporciona una base sólida para la exploración de lo que es una transmisión de datos entre diferentes dispositivos en cualquier tipo de red. El modelo OSI fue propuesto por ISO, la Organización Internacional de Estandarización, que fue creada en 1947 y de la cual forman parte la mayoría de los países del mundo. Su misión es crear estándares internacionales en el área de las telecomunicaciones. El nombre del modelo significa Interconexión de Sistemas Abiertos, OSI. Un sistema abierto es aquel que permite que dos sistemas diferentes se puedan comunicar independientemente de la arquitectura de la red subyacente y el tipo de software y hardware que componen la máquina o las máquinas que se comunican. El modelo OSI está dividido en niveles, lo que significa que las diversas tareas que se realizan en una máquina para transmitir información se dividen por grupos, ¿sí? Por grupos de tareas similares. Entonces, en su orden, del nivel más bajo al nivel más alto, se tiene el nivel físico, el nivel de enlace, el nivel de red, el nivel de transporte, de sesión, de presentación y de aplicación. Es una arquitectura por niveles que permite el diseño de sistemas de red para comunicación entre diversos tipos de computadores. Como dijimos, cada nivel define una familia de tareas diferentes. En este dibujo podemos ver o hacer énfasis en dos conceptos importantes del modelo OSI. Estos conceptos son el concepto de interfaz y el concepto de protocolo. El concepto de interfaz tiene que ver con la comunicación entre diferentes capas dentro de una misma máquina. Estas capas deben ser contiguas. Por ejemplo, el nivel de presentación pide servicios al nivel de sesión y el nivel de sesión ofrece servicios al nivel de presentación a través de una interfaz estandarizada. El concepto de protocolo tiene que ver con la comunicación entre capas del mismo nivel ubicadas en diversas máquinas. Entonces, este protocolo son un conjunto de reglas que rigen la comunicación entre capas del mismo nivel. Las primitivas que se utilizan para la comunicación en una interfaz son las siguientes. Un usuario de capa N puede pedir servicios a una capa de N-1 mediante una primitiva de petición. Esa primitiva viaja a través de la red y en el lado contrario o en el lado receptor se convierte en una indicación hacia la capa superior, hacia la capa N. Si eventualmente existe una respuesta de la capa N, entonces esta estará pasada a la capa N-1 en la máquina remota mediante una primitiva de respuesta. Esta primitiva viaja por la red para convertirse en una confirmación en la pila de protocolos de la máquina transmisora. El concepto de encapsulamiento es muy importante en el modelo OSI. Tiene que ver con que cada una de las capas del nivel agrega una cierta información que está representada mediante cabeceras o colas, y esa información contiene la información necesaria para que el protocolo remoto entienda la información que se le transmite desde la máquina transmisora. Las cabeceras se agregan en los niveles 6, 5, 4, 3 y 2. Además, el nivel 2 agrega una cola que contiene información redundante para el control de errores. En este dibujo vemos la forma en que los datos que se generan en la capa superior, en la capa de aplicación, van descendiendo y en cada capa del nivel se va agregando un encabezado. Normalmente ese encabezado contiene unas direcciones de origen y destino que son diferentes dependiendo del nivel de que se trate. En la capa 2, la capa de enlace de datos, se agrega además una cola que corresponde a una serie de bits redundantes calculados sobre la información que se transmite para que la máquina receptora pueda determinar si hubo error en los bits que se transmitieron. En la
parte inferior se ve la interconexión con el canal de transmisión o con el medio de transmisión. Para que los bits que se generan en el nivel inferior, en el nivel físico, puedan transmitir hacia la otra máquina, deben ser convertidos en señales electromagnéticas que viajarán fácilmente a través del medio. Esas señales electromagnéticas tendrán diferentes formas dependiendo de los diferentes medios de que se trate. En la máquina transmisora entonces se va encapsulando los datos que se generan en la capa de aplicación y en el extremo receptor se van retirando los diferentes encabezados una vez analizados por el protocolo correspondiente hasta que los datos son entregados al nivel superior a la capa de aplicación de la máquina destino. Los niveles del modelo OSIS pueden agruparse en tres subniveles o subgrupos. Uno de estos subniveles es el de soporte de red, que está conformado por el nivel físico, el de enlace y el de red, es decir, los tres niveles inferiores. Los tres niveles superiores conforman el subgrupo de soporte de usuario. Estos niveles corresponden al nivel de sesión, de presentación y aplicación. En la parte media del modelo está la capa de transporte, cuya misión es transferir en forma fiable los datos extremo a extremo. Se debe tener en cuenta que el nivel de enlace de datos realiza también una transmisión fiable, pero en un único enlace. Los niveles superiores normalmente se implementan en software. Los niveles inferiores son una mezcla de hardware y software, excepto el nivel físico, que es puramente hardware. El nivel físico entonces es una interfaz entre la capa de enlace de datos y el medio de transmisión. Su misión entonces es convertir los bits que se generan en la capa de enlace de datos a señales para que puedan transportar a través del medio. Tiene que ver con las especificaciones eléctricas y mecánicas de la interfaz entre la máquina y el medio de transmisión. Las funciones básicas con que tiene que ver el nivel físico se relacionan a continuación. Tiene que ver con las características físicas de las interfaces y del medio, es decir, que define la forma como se interconectan los dispositivos con los medios, ¿sí? Las de interfaces. Tiene también que ver con la representación de los bits, es decir, los bits que se generan en las capas superiores se llegarán al nivel de red donde deben ser convertidos en señales mediante una cierta codificación para que puedan ser decodificados en el extremo receptor. También tiene que ver con la tasa de datos, o sea, con la velocidad con la cual se envían los bits entre transmisor y receptor. Esta velocidad corresponde al número de bits que se envían por segundo. Esta velocidad depende lógicamente del medio de transmisión y del dispositivo de red que se comunica con el medio. La sincronización de los bits es otra tarea importante en un enlace que es de tipo digital. Se trata de sincronizar los bits del transmisor con los bits del receptor para que la información en el receptor pueda ser recuperada sin problemas. Esto se hace a través de señales de reloj que deben estar sincronizadas entre transmisor y receptor. También el nivel físico tiene que ver con la configuración de la línea. Si se trata de una línea punto a punto, esta línea solamente conectará dos máquinas, pero si son muchas las máquinas que se comunican, entonces se requerirá de un medio común, medio múltiple, al cual se conectan dichos dispositivos formando una comunicación multipunto. También tiene que ver con la topología física. Esta topología física consiste en la forma en que se comunican los diversos dispositivos en la red. Estos dispositivos pueden conectarse de diversas maneras, ya sea en forma de malla, estrella, anillo, bus. Una conexión en malla consiste en conectarse todos los dispositivos con todos. Una configuración física en estrella se hace a través de un dispositivo central del cual se salen todas las conexiones hacia los diversos dispositivos. Una conexión en anillo se realiza de tal manera que cada máquina tenga que ver solamente con una máquina anterior y una máquina posterior y al final se cierra
el enlace formando un anillo. Un enlace al cual tiene acceso muchas máquinas a la vez, o sea que es un enlace multipunto, es un enlace en forma de bus. También tiene que ver el nivel físico con el modo de transmisión. Esta transmisión puede ser en un solo sentido, si es simplex, o semiduplex en ambos sentidos pero no a la vez, o duplex o full duplex, que consiste en que se puede realizar la transmisión en ambos sentidos a la vez. El nivel de enlace de datos tiene que, como misión principal, hacer ver el enlace físico como un enlace totalmente fiable, libre de errores. Este nivel de enlace de datos es responsable de la entrega de los datos nodo a nodo. La unidad de datos del protocolo de esta capa se llama la trama. Esta trama está compuesta por los datos del nivel superior del nivel de red más un encabezado y una cola. El encabezado contiene las direcciones físicas o direcciones MAC de la máquina de origen y la máquina de destino. En la cola se agregan unos bits redundantes para el control de errores en el enlace. En el extremo opuesto, en el extremo receptor, la trama es analizada, se analizan las direcciones de destino para comprobar que la trama va dirigida a una máquina dada, y se comprueban los bits de la cola para determinar si hubo error en la transmisión. Si no hubo error en la transmisión, esos datos se entregan a la capa de red. Las responsabilidades de la capa del nivel de enlace de datos son el entramado. Simplemente se trata de que la unidad de datos del nivel de red se recibe y se encapsula mediante un encabezado y una cola formando tramas. También está encargada del direccionamiento físico, pues se debe tener en cuenta que la única forma de comunicarse en una subred LAN es mediante la dirección física o dirección MAC. En ese caso, todas las tramas deben llevar una dirección de origen y una dirección de destino, que consistente en las direcciones MAC de la máquina de origen y la máquina de destino. También tiene que ver con el control de flujo. El nivel de enlace de datos controla o previene que una máquina muy rápida pueda inundar a una máquina lenta. La principal tarea del nivel de enlace de datos es el control de errores. Esto hace que el enlace se convierta en un enlace fiable, que garantizará el envío de los datos de una máquina a otra. En caso de ocurrir errores, este problema se resuelve pidiendo retransmisión de los datos. Otra tarea importante es el control de acceso. Cuando se trata de un medio compartido para interconectar los diversos equipos en una red, se debe definir qué máquina tiene derecho a transmitir en un momento dado. Esto se hace mediante protocolos de control de acceso que rigen ese derecho al uso del medio de las diferentes máquinas que conforman la red. En este dibujo se ve cómo la interconexión, por ejemplo, entre una máquina A y una máquina F se hace mediante la transmisión por tramos. Por ejemplo, para esa comunicación que dijimos de A a F, se debe primero enviar la información del nodo A al nodo B. El nodo B es un router en este caso. Entonces, la capa de enlace de datos del nodo A se comunicará con la capa de enlaces del nodo B para realizar una transmisión fiable en ese enlace. De igual forma, se realizará entre la capa de enlace de datos del nodo B con la capa de enlace de datos del nodo E, y así sucesivamente hasta llegar a F. Como se ve, esta entrega es nodo a nodo entre nodos adyacentes.